martes estuvimos viendo la última lección de Elías para Eliseo. Después del proceso de aprendizaje en la vida de Eliseo, ahora Elías se dispone a darle la última lección. Y en su peculiar pero efectivo método de enseñanza, la deducción, Elías lleva a Eliseo a Gilgal, a Betel, a Jericó y por último al Jordán, para que Elías recordara, como todo buen judío, aquellos acontecimientos significativos que se dieron en aquellos lugares y pudiera extraer una lección de vida. De todo lo que ocurrió en estos lugares, extrajera una lección de vida. Ya el domingo anterior y el día martes hablamos de aquellas lecciones que extrajo Eliseo de Gilgal. Ya hablamos que era Gilgal y la lección que él pudo extraer, el por qué Elías lo llevaba a Gilgal y sin decir nada lo pasaba por Gilgal y luego salieron de allí. Pero él entendió y extrajo una lección, ya la vimos el domingo anterior. Veíamos también la lección que extrajo de Betel, la lección que extrajo de Jericó y hoy nos disponemos a hablar de la lección que extrajo Eliseo de el Jordán. Pero a vuelo de pájaro, quiero hacer un brevísimo repaso. Les decía que la razón por la que Elías llevó a Eliseo a Gilgal y sin decir una sola palabra, lo paseó por Gilgal, era para que Eliseo recordara aquellos acontecimientos más notorios que ocurrieron en Gilgal y extrajera una lección de vida. Y concluimos que una de las cosas por las que Gilgal fue más conocida se debe a que allí se circuncidó el pueblo de Israel antes de entrar a conquistar la tierra prometida. Y basándonos en el significado de la circuncisión, concluimos que Gilgal entonces representa el lugar de consagración. Y como estábamos hablando precisamente del llamamiento, llegamos a la conclusión que lo primero que debe hacer todo aquel que anhela servir a Dios es consagrar su vida al Señor. ¿Gilgal representa qué? Entonces, es el primer paso para los que quieren servir al Señor. ¿Qué debemos hacer? Consagrar nuestra vida a Dios. Les decía que luego lo llevó a Betel. Betel es el segundo lugar. Y les decía que Betel representa sueños. Para Abraham, un sueño cumplido. Porque cuando Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y en un acto de fe sin precedente, él dejó todo y salió en obediencia a Dios sin saber para dónde iba. Cuando llegó a ese lugar donde Dios le mostró, fue precisamente a Betel. Y Betel se encuentra, les decía, en el centro de la tierra prometida, en el centro de Canaán. Así que el que Dios llevara a Abraham hasta Betel, esto tenía un significado muy importante. Era una señal de que Dios cumple sus promesas. Allí en Betel
De inmediato dice la Biblia que Abraham construyó un altar, como diciendo, gracias a Dios por tu fidelidad. Pero también le decía que Betel fue el lugar donde Dios le dio el sueño a Jacob. Para Abraham, Betel representaba sueños cumplidos. Cuando él llega a Betel, Dios, tú has cumplido la promesa. Lo que anhelaba se ha cumplido. Estoy en el centro de esa tierra prometida que tú me diste, me ofreciste. Pero en el caso de Jacob, Betel fue el lugar donde llegó Jacob, huyendo de su hermano. Y lo único que llevaba puesto era la ropita que llevaba encima. No llevaba más nada. Y le cogió la noche y le tocó dormir en el piso. Y su almohada fue una piedra. Pero en ese lugar y en ese estado, Dios trajo para él un sueño que le cambió la vida. Y concluimos diciendo que Betel representa sueños, porque allí Dios le dio un sueño a Jacob. Y después de ese sueño, Jacob fue un hombre totalmente diferente. Ese día, ahí en ese piso, en el suelo, él le hizo una promesa a Dios. No llevaba nada, no tenía nada. Dios, si tú me bendices, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y Jacob fue, y cuando regresó por ese lugar, Jacob regresó siendo un hombre riquísimo, con mucho ganado, con hijos, con mujer, etcétera, etcétera. Así que Betel representa lugar de sueños, anhelos. La segunda cosa que requiere la persona que desea servir a Dios, ¿qué es lo primero? La segunda cosa que necesita, ¿qué es? Tener sueño, tener visión. Porque el ministerio requiere visión. El ministerio requiere anhelar, ir más allá. Pero allí ocurrió algo en Betel. Aparecieron los hijos de los profetas. Se supone que los hijos de los profetas iban a animar a Eliseo en el proceso. Pero ¿para qué aparecieron los hijos de los profetas? Para desanimarlo. En la iglesia hay hijos de profetas. En tu casa hay hijos de profetas. En el trabajo hay hijos de profetas. En la calle, en el barrio, dentro de tus amistades hay hijos de profetas. ¿Y quiénes son los hijos de los profetas? Todos aquellos que tratan de desanimarte. Hay gente experta en desanimar. ¿Alguna vez te han dicho, oye, aterriza, pon los pies sobre la tierra? Porque estás soñando, porque quieres ir más allá. Hoy he venido a decirte, no escuches a los que te dicen, deja de soñar. Respóndeles como le respondió Eliseo, sí, yo lo sé, callad. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y lo decían con una satisfacción. Hoy entrará la amargura en ti, hoy las cosas se te van a voltear. Y la respuesta de Eliseo fue contundente, sí, yo lo sé, callad. Cerró sus oídos a los comentarios negativos. Cerró sus oídos a cualquier intento de desánimo. Todo lo que tú intentes hacer para Dios tendrá oposición. Y si escuchas a los hijos de los profetas, te quedas.
Pero gloria a Dios por los que dicen, sí, yo lo sé, callad, pero yo tengo que seguir la misión que Dios ha trazado para mi vida. Aleluya. Y luego entonces fueron a Jericó. Y les hablé de Jericó y les decía que Jericó era la primera ciudad que había que conquistar para poder entrar a la tierra prometida. Pero que esta ciudad se caracterizaba por ser una fortaleza. Estaba rodeada de unas murallas que la hacían impenetrable. Y por eso no había podido ser conquistada. Es más, les decía que es la ciudad más longeva que se conoce, con una historia de más de 10,000 años. Aunque cuando la maldijo Josué y fue destruida, fue construida 1,5 kilómetros más adelante. Pero 10,000 años de historia por su situación privilegiada. Pero si ellos querían entrar a la tierra prometida, tenían que derribar los muros de Jericó. Mis amados, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos necesitan de coraje, necesitan de valentía, necesitan de, ante los obstáculos, crecernos. Hay quienes ante los obstáculos se achicopalan. A los que les gusta el boxeo, ¿qué le pasa al boxeador? Que cuando su contrincante le metió la mano, él se achicopala, se le va con todo. Es momento de decir, da que te vienen dando. El diablo viene por un lado y nosotros sacamos las armas del Espíritu para darle también en el nombre del Señor. Y ellos tuvieron que derribar esos muros para poder entrar a poseer la tierra. Habrán murallas, habrán obstáculos, habrá oposición. Pero nadie que no está dispuesto a luchar, a batallar, logrará ese cometido. Porque a veces tocará luchar contra el mismo diablo. Contra los hijos de los profetas, contra el mismo diablo y contra nosotros mismos. Porque cuando el desánimo se apodera de nosotros, somos nuestro peor enemigo. Así que a Eliseo le tocó sortear todo esto. Y de nuevo en Jericó, ¿quiénes creen que llegaron? Los hijos de los profetas. Querían evitar que él soñara. Betel, sueño. Allá aparecieron. No sueñes. Jericó, luchas, pruebas. Y vinieron en el momento más vulnerable en la vida de Eliseo. Ellos vienen para decir, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? ¿Sabes que hasta hoy te llegó la dicha? ¿Sabes que hoy quedarás desprotegido? ¿Sabes que hoy ya no sabrás qué hacer? Y otra vez, yo lo sé, callad. Les decía que llegaron en un momento vulnerable. Porque hasta ese momento Eliseo no entendía el por qué Elías, su maestro, le está diciendo, quédate. Es que Jehová me envió a Jordán. Quédate aquí en Jericó, quédate frente a los obstáculos, quédate frente a los problemas. Él no entendía por qué mi líder me dice eso. Fue después que él entendió lo que Elías estaba haciendo. Estaba despertándole el gigante que llevaba por dentro. Porque si Eliseo se quedaba frente al primer obstáculo, no era digno de ese manto. Por eso Elías lo está apoyando a cada rato. Y eso lo entendió Eliseo después. Pero en ese momento cuando él estaba, ¿pero por qué? No entiendo. ¿Por qué Elías, en vez de animarme, de apoyarme, me dice quédate aquí? Y aparecen justo los hijos de los profetas.
Cuando estamos vulnerables, aparecerán dificultades de todo tipo. Y muchos allí han fracasado, han dicho no más. Pero gloria a Dios por los Eliseos que están aquí, que frente a eso se levantan para decir: vamos para adelante en el nombre del Señor. Dale un aplauso más fuerte. Ahora entramos a mirar lo que representaba el Jordán. Esto no lo hemos tratado, así que aquí quiero detenerme un poco. Muy a pesar de todos los obstáculos, Eliseo llegó al Jordán. ¿Para qué llevó Elías a Eliseo al Jordán? Para lo mismo. Como todo buen judío que tenía que estudiar la historia, porque los padres desde los 2 años tenían que dedicarse a enseñar las escrituras a sus hijos, a contar la historia, y tenían que dedicar mínimo 1 hora. Entonces Eliseo conocía la historia. Sus padres tuvieron que contarle la historia del Jordán. Y aunque el Jordán se menciona 75 veces en la Biblia, sin lugar a duda, el acontecimiento más notorio en el Jordán en los días de Elías, porque algunos podrían decir el bautismo de Jesús, etcétera, pero recuerden que Elías vivió ¿dónde? En el Antiguo Testamento. O sea que hasta los días de Elías, ¿cuál era el acontecimiento más glorioso que se había dado allí en el Jordán? Y fue cuando el pueblo llega al Jordán y tenía que cruzarlo. Todos recuerdan que antes de Moisés morir, Dios le dijo a Moisés: llama a Josué, traspasa la posta, entrégale el ministerio a Josué. Y después de toda la transición, y Josué se presenta delante del pueblo, le dijo: en 3 días pasaremos el Jordán. Y comenzaron a caminar hacia el Jordán. Y cuando llegan al Jordán, ¿sabes con qué se encuentran? Con que el Jordán estaba crecido y desbordado. En otras palabras, no se puede cruzar. ¿Está conmigo? En 3 días pasaremos. Y llegan y el Jordán está peor que nunca. No hay forma de cruzarlo. Pero es aquí donde el líder tiene que demostrar fe en Dios, coraje y valentía. Josué dijo: en 3 días, a pesar de lo que está viendo, hay una oposición. Esto es imposible, pero dice: en 3 días, me ratifico, en 3 días cruzaremos este Jordán. Dijo a los oficiales: díganle al pueblo, vayan de grupito en grupito, que cuando los sacerdotes que van cargando el arca de Jehová entren al agua, se lancen también. Oye, pero el Jordán está crecido y desbordado. Mis amados, habrá momentos que tenemos que echar mano de nuestra fe, que no podemos actuar como actúan los demás. Si tú tienes un llamado, tú tienes que actuar diferente a como actúa cualquiera de los demás.
Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? El ministerio demanda de nosotros que en los momentos más difíciles le pongamos el pecho a la brisa. No es a escondernos. No es a, bueno, miren a ver cómo lo resuelven. Adelante. Les hablé que cuando ellos cruzaron para ir a Jericó, el que iba adelante, ¿quién era? Josué. ¿Y con quién se encontró? Con un varón que tenía una espada desenvainada. ¿Qué hizo Josué? ¡Ey, soldados, miren! ¿Qué hizo? Se le fue. Eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Si eres de nuestros enemigos, ahora mismo nos matamos aquí. ¿Y quién era? El ángel de Jehová que le dice: tranquilo, Josué, yo no estoy aquí como tu enemigo, sino como príncipe del ejército de Jehová. He venido para ayudarte en esta batalla. Aleluya. Josué dijo: cuando los sacerdotes pongan el pie en el agua, de donde sea salgan y vamos a cruzar. Porque Dios hará maravillas. Esto habla de su fe. Dios hasta ese momento no le había dicho: voy a secar el Jordán. Pero él comienza a poner en práctica la fe. Y yo quiero leerles el pasaje porque es tan diciente. Josué capítulo 3 versículos 1 al 7. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Jehová a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dale ese aplauso fuerte. ¿Qué fue lo que motivó esta declaración de Dios? La actitud de Josué. Dios no le había dicho todavía: yo voy a abrir el mar. Pero en fe él sabía que Dios, quien lo había llamado, estaba ahí para respaldarlo. Así que activó la fe. Y cuando él activa la fe, a pesar de lo que estaba viendo, Dios dijo: tremendo Josué. Y dijo: Josué, a partir de este día yo te voy a engrandecer delante de todo el pueblo. Así que en ese momento, en la vida de Josué se produce un antes y un después. Cuando Elías lleva a Eliseo al Jordán, ¿cuál cree que fue la primera cosa que vino a la mente de
Eliseo? La historia del paso del Jordán. Traspaso de mando. Cuando Eliseo llega al Jordán, ya Eliseo sabía que Dios lo había llamado. Así que Eliseo está relacionando lo que pasó con Josué después de la muerte de Moisés con lo que está sucediendo. De otra manera, ¿para qué me trajo aquí al Jordán? Seguramente me está dando una lección. ¿Cuál es la lección? ¿Qué pasó en el Jordán? Y de inmediato la historia más fresca que tenían los israelitas fue precisamente el cruce del Jordán. ¿Recuerdan cómo fue eso? Dice la Biblia, el Jordán estaba crecido, desbordado. Pero Josué dijo así, a pesar de eso, sacerdotes, cojan el arca y vamos. Pero está desbordado, vamos. Y ellos se lanzaron. Y apenas sus pies, la planta de sus pies, tocaron las aguas del Jordán, se produjo un milagro. ¿Sabes cuál fue el milagro? Las aguas que venían de arriba se represaron. Pero me gusta más la expresión que usa la Biblia. Las aguas de arriba se convirtieron en un montón. En otras palabras, el agua sigue su curso para que no haya alguno de los sabiondos. Fue que el río se secó. No. Para que quede la evidencia que no fue que el río se secó, sino que fue un milagro portentoso de Dios. De este lado, las aguas que vienen de arriba, aquí están los sacerdotes, aquí está el arca de Jehová. Y las aguas que vienen de arriba siguen fluyendo, pero se van amontonando y eso se va convirtiendo como en una pared de agua. Pero el agua no puede cruzar. ¿Por qué no puede cruzar? Déjeme especular. El ángel de Jehová tenía su mano. Ustedes no pueden pasar porque ahí está pasando mi pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos solo ven la pared de agua. Y las aguas de abajo, de donde estaban los sacerdotes y luego el pueblo, siguieron su curso hacia el Arabá. Y esas aguas terminan en el Mar Muerto. Así que el lecho del río quedó descubierto. El río se secó. De aquí para allá, pero de aquí para acá, el agua estaba normal. Y donde ellos estaban había una montaña de agua dando vuelta que no podía correr. Si el río se seca completamente, un milagro. Pero este milagro está desafiando la física, como Dios diciendo, para mí no hay nada imposible. Cuando yo decido que lo hago por sobre cualquier ley que exista. Y Josué, como para que a nadie le quedara duda de lo que había pasado, y para las nuevas generaciones que a veces son tan racionalistas que lo que no entra por la razón no lo aceptan, Josué dijo: envíen uno por cada tribu, y cada una de las 12 tribus tomará una piedra, la pondrá en su hombro y la pondrán del otro lado, a la orilla del Jordán, y levantaremos un monumento para que cuando las futuras generaciones pregunten y el porqué de ese monumento, entonces ustedes puedan decirles: es que Jehová atendió la voz de su hijo, la voz de su siervo, y abrió el Jordán y secó el río para que su pueblo cruzara en seco. Dale ese aplauso más fuerte. Así que esto viene a la mente de Eliseo.
Y sacó la lesión. Ahora, cuando están allí, Elías le dice a Eliseo: Eliseo, por cuanto has seguido fielmente el proceso, quiero honrarte. Pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de sobre ti. Y Eliseo, que la tenía bien clara, le dijo: Señor, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. A propósito, si en este momento Dios entrara y te preguntara: ¿qué es lo que tú quieres que haga contigo? ¿Tienes claro qué le pedirías? ¿Tienes claro qué le pedirías? ¿Tienes claro qué le pedirías? ¿O comenzarías, no sé? Pero Eliseo la tenía tan clara que ante el ofrecimiento de Elías, él le dice: Señor, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Déjeme aclarar esto, porque abuelo de pájaro, y por la expresión de Elías, la petición de Eliseo a simple vista se vería como un despropósito. Pero lo que Eliseo estaba diciendo no era: Elías, yo quiero ser más grande que tú. En la época era una expresión común para referirse a alguien por quien se tenía admiración y respeto. Así que no le está diciendo: yo quiero ser más grande que tú, sino: varón de Dios, te admiro tanto que lo que más anhelo es que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y la expresión de Elías fue: cosa difícil has pedido, pero hagamos un trato. Yo voy a ser raptado. Si tú me vieres cuando yo fuere arrebatado, te será hecho eso. ¿Qué había pedido él? Una doble porción de tu espíritu. Mas si no, no. Y Eliseo dijo: está bien, acepto el trato. Y abrió los ojones. ¿Sabes qué quería Elías con Eliseo? Le estaba diciendo: Eliseo, aunque has pasado por todo este proceso, mantén abiertos tus ojos, porque muchos procesos fracasan en el último momento. Mantén abiertos tus ojos. Así que Eliseo estaba ahí con los ojos que se le salían. Y cuando pasó el carro de fuego que arrebató a Elías, él dijo: te vi, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En otras palabras, te vi a ti y vi que fue un carro de fuego que te arrebató. Y dice que enseguida a Elías se le cayó el manto. Gloria al nombre del Señor. La lección que aprendió Eliseo en el Jordán fue: hay que estar alerta. ¿Hay que estar qué? Alerta. En un leve descuido se pueden perder años de proceso. Y Eliseo captó esa lección. Cuando el manto cayó, Eliseo recogió el manto. Ese era el manto de la unción.
recogió el manto. Y hay una expresión muy hermosa allí. Y dice que lo dobló de la misma manera que lo hacía ¿quién? Elías. ¿Eso le dice algo? ¿Eso le dice algo? No le quitaba la mirada. Estaba aprendiendo, estaba absorbiendo, estaba como una esponja. Los detalles, cómo camina, cómo se mueve, cómo dobla el manto. Así que cuando cogió ese manto, lo dobló de la misma manera. Y dice la escritura que dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas de la misma manera que lo había golpeado Elías antes de que ellos cruzaran el Jordán. Hizo exactamente lo mismo y de inmediato las aguas del Jordán se dividieron. Alabado sea el nombre del Señor. Y aparecieron de nuevo los hijos de los profetas. ¿Sabes dónde estaban los hijos de los profetas? En Betel, esperando verlo llorar cuando Elías fuese arrebatado. Pero se encontraron con un Eliseo recogiendo el manto, golpeando las aguas y abriendo el río Jordán. Y de inmediato estos vinieron corriendo, ahora se postraron delante de Eliseo y dijeron: el Dios de Elías y el poder de Elías y la unción de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y vinieron y se pusieron a sus órdenes. Yo le daría ese aplauso más fuerte. Déjeme decirle algo aquí. Si sigues adelante y no desmayas, los que hoy te hacen la guerra, mañana vendrán a implorar tu favor. Si sigues adelante y no desmayas, lo que hoy te causa lágrimas, mañana será tu más glorioso testimonio. Tal vez hoy estás llorando por una situación. No te rebeles por eso. Mañana, después del proceso, tú animarás a muchos recordándoles: cuando yo estaba en el proceso, tuve que derramar muchas lágrimas. Me pasó esto, me pasó lo otro. Y puedes ayudar a mucha gente. Si no tienes una historia, no puedes motivar mucho. Por eso le digo a alguien: lo que hoy te causa lágrimas, mañana será tu más glorioso testimonio. ¿Ha visto cómo habla una persona que estuvo enferma a punto de morir y Dios lo sanó? Habla con una autoridad, habla con una cosa. Quiere que todos escuchen su milagro, porque es que Dios le salvó la vida. Los que no han pasado por esa experiencia dicen: bueno, sí, la Biblia dice que Dios sana, pero no convencen a nadie. Pero cuando se ha pasado por allí, ¿cómo se dice, hermana? Denle un aplauso al Señor. Este es un testimonio vivo, un testimonio viviente de lo que Dios hace. Cuando el hombre dice: no hay nada que hacer, Dios dice: pues voy a demostrar entonces ahora que todavía yo tengo el control y mi poder excede todo poder.
El Jordán para Josué significó un nuevo comienzo. Fue el fin de la era Moisés y el comienzo de la era Josué. Eliseo entendió que Elías le había llevado allí para entregarle la posta, para decirle: Eliseo, me tocó el tiempo de partir, ahora tú eres el sucesor, encárgate. Así que Eliseo entendió que el Jordán simbolizaba nuevos comienzos. Por eso cuando ya con el manto de la unción, el orgulloso general sirio Naamán llegó con sus camellos llenos de plata, oro, para impresionarlo, y llegó con sus ínfulas de grandeza. Díganle a Eliseo que aquí me mandó el rey de Siria para que me sane. Siria en ese momento era más poderoso que Israel. Entonces el rey de Siria era el gran señor. Y cuando Eliseo entiende que este viene con ínfulas de grandeza, ni siquiera salió a recibirlo. Le dijo al criado: dile al general ese que si quiere ser sano de su lepra, vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Es como si le dijeran a usted: ¿quiere ser sana de esa enfermedad? Métete 7 veces al río Manzanares. La furia de Naamán: ¿qué se ha creído? ¿Acaso no sabe que estoy de parte del rey de Siria? Que venga a recibirme. Si quiere ser limpio, que vaya y se meta. Él no quería. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todos los ríos de Israel. Pues si fuera por un río me metería allá. Es en ese que te tienes que meter si quieres ser sano de tu lepra. Los siervos lo convencieron, y cuando se metió, dice que salió y su piel estaba tan limpia como la de un bebé. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué significó el Jordán para Naamán? Un antes y un después. El leproso orgulloso quedó sepultado en esas aguas, pero cuando sale el nuevo Naamán, ahora sale un hombre transformado, humilde, que dice: llévenle estos presentes a mi señor Eliseo. Ahora lo trata con respeto, porque el Jordán se le convirtió en un antes y un después. Si traemos este simbolismo al Nuevo Testamento, el Jordán era el lugar donde Juan bautizaba. ¿Y cuál es el simbolismo del bautismo? Muerte y resurrección. Cuando la persona es sumergida, se muere el hombre viejo y renace un nuevo hombre. Un antes y un después. El Jordán fue el lugar donde Jesús fue bautizado para luego comenzar su ministerio. Fue en el Jordán donde el Jesús humano escuchó por primera vez: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Un antes y un después. Fue después de eso que Jesús comenzó entonces su ministerio. Concluyo diciendo: el proceso del ministerio demanda en primer lugar consagración.
El proceso del ministerio demanda, en segundo lugar, visión. El proceso del ministerio demanda, en tercer lugar, decisión. El proceso del ministerio demanda, en cuarto lugar, unción. Consagración representado por Gilgal. Visión representado por Betel. Decisión representado por Jericó. Unción representado por el Jordán.